Bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a hablar de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges fue una dramaturga, filósofa, escritora, política y abolicionista francesa, mayormente conocida por redactar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Todo un logro para aquella época, ¿no? Para entenderlo mejor, pongámonos en contexto. Nos encontramos en el siglo XVIII en Francia, época conocida como el Antiguo Régimen, y que se caracteriza por tres cosas: monarquía absoluta, una sociedad estamental dividida en nobleza, clero y tercer estado, y unas condiciones pésimas para el pueblo llano. Esto fue lo que llevó a la famosa Revolución Francesa en 1789. La sociedad reivindicaba un cambio. Olympe de Gouges, cuyo nombre real era Marie Gouges, nació el 7 de mayo de 1748 en Montauban, Francia. Se casó en contra de su voluntad entre los 15 y 17 años y tuvo un hijo con el que tuvo muy poca relación. Enviudó y no quiso casarse de nuevo, muy liberal para su época. Después se mudó a París, donde acudía a los salones en los que se hablaba de literatura, política y sociedad, y allí empezó su carrera literaria con el seudónimo de Olympe, que era el segundo nombre de su madre, y añadió de Gouges. Olympe luchó fervientemente por los derechos de la mujer, pues recordemos que las mujeres estaban apartadas del plano político y que quedaban reducidas a la vida privada con sus familias. Luchó para que las mujeres tuviesen derecho al voto, pudiesen hablar en público sobre temas políticos y pudieran acceder al trabajo público y al ejército. También quiso que las mujeres tuvieran la misma libertad que los hombres de controlar sus propiedades, además de querer instaurar el divorcio. Y todo esto lo redactó en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en 1791, que hacía alusión a la ya existente Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que olvidaba completamente al sexo femenino. La frase con la que Olympe empieza el epílogo de su famosa declaración fue: «Mujer, despierta, el rebato de la razón se hace oír en todo el universo, reconoce tus derechos». Podríamos decir, sin ninguna duda, que Olympe fue una de las primeras feministas de la época. Se preocupó también por la protección de la infancia y de los desfavorecidos, pues diseñó un impuesto voluntario sobre la riqueza y talleres nacionales para los desempleados, además de hogares para mendigos. De hecho, su obra teatral más famosa fue La esclavitud de los negros, de 1792, donde también reivindicaba la condición de los esclavos negros que había en Francia. Por esta obra, Olympe fue encarcelada en la Bastilla, ya que no era algo aceptado en la época, pero aún así consiguió salir de prisión tras varias gestiones. Posteriormente, al estallar la Revolución Francesa, Olympe empezó defendiendo la monarquía constitucional, pero después adoptó una postura más republicana y apoyó la separación de poderes dentro del gobierno. Advirtió sobre la tiranía de los jacobinos, que era el grupo político más radical de la revolución y que estaba bajo el liderazgo de Maximilien Robespierre. Olympe formaba parte de los girondinos, el grupo que defendía una revolución más moderada y pacífica, lo que la llevó a estar en el punto de mira de las autoridades. Aún así, lo que marcó su condena fue una acusación muy específica: ser la autora de una octavilla, una estrofa de 8 versos, titulada Las tres urnas, donde pedía una votación popular para elegir entre gobierno republicano unitario, federación o monarquía, criticando así la dictadura de Robespierre. Olympe reclamó sin descanso que se la juzgara para poder defenderse de las acusaciones y evitar así el juicio del Tribunal Revolucionario. Para ello creó 2 carteles que logró sacar de su lugar de reclusión y que tuvieron una gran difusión: Olympe de Gouges en el Tribunal Revolucionario y Una patriota perseguida. Y esos fueron sus últimos textos. El 3 de noviembre de 1793, Olympe subía al cadalso, que era la estructura donde se ejecutaba por pena de muerte, para ser decapitada, convirtiéndose en la primera mujer, después de la reina María Antonieta, en ser ejecutada por la guillotina. Paradójicamente, Olympe de Gouges había escrito en su Declaración de Derechos de las Mujeres: «La mujer tiene derecho a subir al cadalso y análogamente debe tener derecho a subir a la tribuna de oradores». Olympe es hoy en día un icono de los primeros movimientos feministas, pero en su momento fue poco reconocida por sus contemporáneos. Tras ser guillotinada en 1793, pasó a un tercer plano. Sus obras cayeron en el olvido y fueron despreciadas durante todo el siglo XIX. La intelectualidad francesa del momento rechazaba su ideología completamente. Y es que
Los derechos por los que luchó y murió Olympe de Gouges desaparecieron oficialmente en 1793, cuando la actividad política les fue prohibida a las mujeres. ¿Esto significa que fue en vano todo lo que hizo Olympe? Para nada. Durante las revoluciones de 1848, las mujeres de Europa recogieron el testigo de Olympe de Gouges para reclamar el sufragio femenino, demostrando así que su obra y el sacrificio de su propia vida no habían sido en balde. Tras la publicación de su biografía por Olivier Blanc en 1981, se le rindió homenaje en los actos del bicentenario de la Revolución Francesa de 1989, y desde ese momento, como reconocimiento, se han representado varias de sus obras de teatro. Sus escritos son reeditados y varios municipios franceses han dado su nombre a colegios, institutos, plazas y calles. Además, también le dan nombre a los premios Olympe de Gouges, premios que reconocen a las empresas de Andorra aplicar políticas de igualdad en el ámbito laboral, en relación a la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que escribe nuestra protagonista. No cabe duda que Olympe de Gouges fue una mujer valiente que luchó por el bienestar de los más desfavorecidos de la sociedad. El legado que nos ha dejado es digno de admirar, pues gracias a ella, las mujeres que hoy nos encontramos en esta universidad tienen un futuro al que aspirar. Gracias, Olympe.